Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Hora Libre. Mi nombre es Lucas Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar de dos libros muy diferentes. Acá las tapas para que puedan verlos. Principalmente mi intención hace un tiempo es presentar esta obra, pero la verdad es que no sabía cómo encararla para empezar a pensarla, a indagarla. Es muy larga, son unas 700 y pico de páginas, hasta que hace unos días un amigo, compañero de natación, me prestó este libro de Juan José Sebrelli, que se llama Crítica de las ideas políticas argentinas. Ahí en la contratapa se puede ver una pintura de Guillermo Rux sobre Sebrelli. Me la prestó, lo leí interesado a ver de qué manera trataba los distintos autores de las distintas épocas, los distintos intelectuales de las distintas épocas en la Argentina. Y la verdad es que atendiendo a ciertos puntos claves pude ver que era un contrapunto o una contraperspectiva muy grande con respecto a este, así que hoy vamos a intentar hacer una breve, o no tan breve quizás, comparación, una crítica, un análisis, para poder introducirnos en cada autor, en cada una de esas obras, y al mismo tiempo mencionar, como para futuros videos, poder empezar a hablar de la cantidad de personajes históricos y de intelectuales que cada una de las obras menciona. Vamos a empezar primero por el de Sebrelli, repito, Crítica de las ideas políticas argentinas, y este libro, que era el que a mí más me interesaba, es el libro de Alejandro Francisco Álvarez, alias El Gallego, Así se hizo Guardia de Hierro. Pero antes quisiera hacer una breve, introducción a por qué considero que estas obras son tan opuestas y al mismo tiempo tan útiles para poder entender un poco más la historia de nuestro país, nuestro rol en el mundo, nuestro destino y por qué no el nuestro propio también. Yo creo que una de las grandes vías para entrar en este tema es la distinción que podemos hacer entre tradición y modernidad. Algo que hemos hablado varias veces en este canal, encarándolo desde películas, desde series, desde alguna obra literaria o mencionando algún personaje histórico. Hablamos de San Martín en una ocasión, de Rosas en otra y bueno, alguno más que me quedará. El último programa que hicimos era sobre dos filósofos, en el caso de Olavo de Carvalho y de Alexander Dugin, que ya no entraría exactamente dentro de la categoría de filósofo solamente, sino también ideólogo y pensador, netamente político, encarando la función política partidaria o, sí, en la geopolítica y demás. En esta ocasión tenemos un filósofo y sociólogo, podemos decir, ensayista, Sebrelli, y por el otro lado al Gallego Álvarez, figura importantísima dentro del peronismo, el peronismo de la resistencia y demás. Entonces tenemos dos personas contemporáneas, podríamos decir, que han muerto hace muy poco cada una, pero que al mismo tiempo podemos ver la manera en la que se plantan en el mundo, la visión de mundo que tienen. Y acá es cuando empezamos a distinguir dos cuestiones muy claves, ¿no? La tradición y la modernidad. ¿Qué entendemos por tradición? Al menos en este canal, a grandes rasgos, podemos decir que todo aquel autor, todo aquel intelectual, ya que hoy vamos a hablar de distintas vías
y corrientes de pensamiento nacional. Podemos decir que la tradición es esa visión de mundo que valora el pasado, valora las figuras del pasado, valora la historia, pero siempre con una visión trascendente. Hay una visión de mundo, hay una visión de cómo se ha creado el mundo, hay un orden, hay una mirada de que el universo tiene un orden de alguna manera. ¿Por qué decimos esto y no directamente una visión católica? Porque podemos después mencionar las diferentes líneas que empezaron a aparecer siglo XVIII, XIX en la Argentina, siglo XX, que no se encasillan estrictamente dentro del pensamiento católico. Y aún así podemos mencionar o podemos decir que son visiones trascendentes o que incluyen algún aspecto de la trascendencia, ¿no? En cambio, la modernidad, o en la modernidad, en la vía de la modernidad, vamos a incluir todos los distintos posicionamientos de los autores, de los intelectuales que podríamos decir así desde la Reforma Protestante en adelante como un gran quiebre, al menos en Europa, y de ahí en adelante para Occidente e Hispanoamérica, empiezan a disolver lo que alguna vez fue un orden, digamos, o una visión de mundo, un orden, un mundo que se empezaba a descascarar, desarmar a partir de 1517, decíamos, con la reforma de Lutero, las distintas líneas que van a aparecer dentro del cristianismo, posteriormente la Revolución Francesa y, bueno, lo que va a desencadenar más adelante el surgimiento de los nacionalismos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vendrá después hasta llegar a nuestros días, ¿no? Podemos mencionar como hitos que han ido desarmando un mundo que existía antes, conflictivo, obviamente, siempre lo fue. El mundo siempre se caracterizó por no ser pacífico. No estamos hablando de un mundo paradisíaco el que teníamos antes de este comienzo de resquebrajamiento, sino que precisamente lo que había era una visión de que ese paraíso se había perdido. Los griegos podían mencionarlo con el mito de Prometeo. Siempre está la figura de una caída, ¿no? La pérdida de algo para llegar hasta donde estamos ahora. Un velo que cubre cierta visión de más allá, una pérdida de lo divino, la pérdida de la edad de oro hasta llegar a la edad de hierro, pasando por la de plata y la de bronce. Es decir, distintas tradiciones han hablado de que algo se ha perdido y de que estamos viviendo una realidad más dura, más oscura, más compleja, más difícil, más engañosa, más tramposa, pero que eso no significa que no haya por detrás o por encima un orden que incluya todo esto que estamos hablando. Ahora, la modernidad va a dejar de lado ese mundo trascendente y se va a enfocar específicamente en la realidad histórica, podríamos decir, pero no solamente eso, sino una visión más caótica hasta llegar a nuestros días y relativa en muchos aspectos. Ya vamos a ver por qué. Pero entonces tenemos, y ahora cuando pasemos a hablar de cada uno de los autores, vamos a tener una historia de nuestro país contada en este libro de Alejandro el Gallego, que si bien el libro se llama Así se hizo Guardia de Hierro, la historia objetiva de una pasión, en realidad las páginas que hablan pura y exclusivamente de Guardia de Hierro son muy pocas. En realidad lo que vemos en este libro es la historia de nuestro país, comenzando
podemos decir, desde que Martín del Barco Centenera escribe su poema Argentina, le da el nombre, bautiza estas tierras y de ahí en adelante comienza su recorrido este bello país. Algo parecido vamos a ver, por no decir igual prácticamente, en la obra de Alberto Caturelli, el cordobés Alberto Caturelli, que en su libro Historia de la Filosofía de la Argentina, que comienza en 1600, mismo Martín del Barco Centenera, y nos va a dar todo un recorrido de la historia argentina, ahí específicamente hablando de los filósofos, pero tenemos un autor que da nacimiento a nuestro país desde el 1600, en comparación con Sebrelli, que para hablar de las ideas políticas argentinas comienza prácticamente con la generación que incluye a Sarmiento, Alberti, Roca y demás, ¿no? Tenemos como que el país arrancó con ellos, ¿no? Podríamos decir que el país empezó a pensar, empezó a tener ideas, empezó a organizarse políticamente con ellos, porque lo comienza desde ahí. Este libro Sebrelli lo escribe en 2002. Vamos a dar algunos datos biográficos de cada uno. Sebrelli nace el 3 de noviembre de 1930, muere el 1 de noviembre del 2024, o sea, el año pasado. Transcurre su vida en Buenos Aires, filósofo y sociólogo, decíamos. Publica este libro, tiene una veintena de libros por lo menos, muchos más. Este libro lo publica en el 2002, transcurrida la crisis del 2001 en la Argentina. ¿Cómo podríamos definir a Sebrelli? Como un liberal de izquierda, se lo menciona en algunos lugares. Liberal de izquierda, acá empezamos a encontrar rótulos para autores con elementos que no podrían juntarse, de un liberal de izquierda, que es lo mismo que hablar con un peronista de izquierda, o un católico liberal, o un nacionalista de izquierda, conceptos que no deberían poder juntarse. Sin embargo, en muchos autores a lo largo de la historia los vamos a encontrar que se definen de manera muy problemática, casi que diríamos que no se definen, o que están en un borde ahí conflictivo. Ahora, ¿cómo sí lo podríamos ubicar a Sebrelli? Como anticatólico, como antitradición. Esta palabra se la pongo yo en el sentido de que se opone a todo lo que mencioné antes. Una visión trascendente del mundo, la idea de que hay un orden, de que hay una creación, que el mundo y el universo está creado y tiene un orden que nos excede, de que hay un destino, de que hay un porqué, y antiperonista. Obviamente Sebrelli se ubica de esta manera, defensor de las minorías. Sebrelli era declaradamente homosexual, entonces eso lo ubicó desde muy temprano en la arena política, defendiendo ese sector, ¿no? Y bueno, no es una figura muy mencionada dentro del ámbito académico. La verdad es que no estaríamos hablando acá de confrontar academia con no academia, porque los dos se han mantenido por fuera, pero sí es un autor que tuvo, digamos, trascendencia en los medios, en radio, televisión, artículos periodísticos y demás. Obviamente ha recibido algunos premios y la verdad es que la obra es interesante. ¿En qué sentido? En que nombra muchísima literatura, que si la persona que lee el libro realmente está interesada en conocer de lo que se habla, puede ir a buscarla partiendo desde acá, porque están dados los títulos y demás. Ahora, ¿cuál es el problema con el libro? ¿Realmente hace una crítica a él de cada uno de los autores que encontramos? Pues la verdad que no. Por ejemplo, por mencionar solamente uno, cada vez que aparece Leonardo Castellani, una de las mentes más privilegiadas, más importantes, que siempre rescata el nacionalismo católico, está mencionado 11 veces en el libro,
pero bajo ningún concepto, de ninguna manera, por leer esas 11 citas nos enteramos realmente de quién es Castellani, sino que solamente se lo menciona como que era un cura que estaba dentro de los grupos de extrema derecha, defensor del conservadurismo, que era una copia, por decirlo de una manera, o que representaba el Chesterton argentino, y 2 o 3 citas más muy pobres que no nos dan ni de cerca un pantallazo de quién era Castellani, y eso mismo nos va a pasar con un montón de otros autores. Lo que en realidad Sebrelli hace acá es amontonarlos, ¿no? Con quiénes se juntaban cada uno y cómo estos autores confrontaron, ¿no? Y a qué partidos políticos se alinearon, a qué ideas se unieron, y no mucho más que eso. El valor que tiene la obra de Sebreliag en este caso es que los menciona al menos, ya que hay muchos de los autores que acá están incluidos que en la academia hoy, en la universidad, ni siquiera, si uno los empieza a nombrar, lo más probable es que no sepan ni quiénes son. Entonces, por ese lado, bien Sebrelli, que mencionó a muchos autores que hoy están ocultos y que en muchos casos va a costar encontrar los libros para poder leerlos. Hay mucho en PDF, hay mucho en internet, pero bueno, van a tener que hacer un trabajo de búsqueda importante. Digamos que no tiene unidad esta obra. ¿En qué sentido? En que no podemos realmente entender dónde se ubica Sebrelli o desde qué lugar habla Sebrelli más allá de la diversidad, la variedad, la no unidad, al contrario de esta obra de el gallego Álvarez, que no digo que sea esta la perspectiva o el punto ideal, perfecto, verdadero, correcto en el que haya que ubicarse, pero sí que uno entiende desde dónde habla, y no desde lo anti, ¿no? Generalmente cuando una persona se define como anticatólico, antihispanista, antitradición, anticonservadores, antiperonista, el anti no tiene sustancia, no tiene esencia. Entonces eso es lo que encontramos acá, ¿no? Tenemos una obra típicamente moderna, típicamente progre, que disuelve en el sentido de genera un desorden. Podemos decir que prácticamente todos los personajes políticos principales de la historia argentina, comenzando, como dije, de Sarmiento en adelante, están criticados prácticamente, podríamos decir, de manera negativa. O sea, se los ve como figuras más que nada negativas. Resalta pocos aspectos positivos de cada uno de los personajes políticos, lo cual da a pensar que hay como un relativismo en el sentido de, bueno, qué tipo de política, qué tipo de gobierno, qué tipo de orden quiere Sebrelli en la Argentina, por empezar. Sebrelli habla de un fracaso de Argentina, obviamente está escribiendo después del 2001 y entonces se lo podemos entender, pero podemos decir que para Sebrelli nunca el país funcionó, si uno lo empieza a leer. Ahora, como contrapartida de esto, para no ser tan duro, en la época de la pandemia, en el 2020, dijimos que Sebrelli falleció en el 2024, en el 2021, él tuvo una aparición rápida por televisión y algunos medios pronunciándose. De hecho, creo que saca un libro sobre el tema, pronunciándose sobre los encierros de la cuarentena de la pandemia. Entonces ahí sacó a relucir las ideas de Toro, ¿no? Desobediencia civil, con lo cual ahí uno le encontró una beta con la cual uno se sintió simpático, ¿no? Pero eso lo que demuestra es, por empezar, que no estamos haciendo un dualismo
vacío, simplista, que vamos a criticar de acá en un ratito, sino que a grandes rasgos, para hablar en términos generales, es un autor que va a criticar todo, que en general va a hablar de aspectos negativos, destructivos y no constructivos, en contraposición a un autor que valora un cierto periodo de la historia. Este dualismo que estoy mostrando acá de estos dos autores no representa la totalidad de las ideas del pensamiento de la Argentina, obviamente. Acá podremos traer algún autor, mencionamos recién a Castellani, pero podremos nombrar un montón de historiadores, filósofos, ensayistas, que no se ubicarían ni dentro de las categorías de Sebrelli ni dentro del peronismo, sino que lo podríamos ubicar estrictamente como liberal o como nacionalista católico, nacionalista liberal, los que mencionamos recién, y que no tendrían que ver con estos dos puntos. Vamos con algunas referencias del gallego. El gallego Álvarez falleció el 4 de junio del 2016 a la edad de 80 años. 2016, 80 años, hagan la cuenta, más o menos cuando derrocan a Perón en el 55, estamos con un gallego de 19, 20 años. Es el creador de Guardia de Hierro, como dijimos. Guardia de Hierro fue una de las agrupaciones más importantes dentro del peronismo que no adhirió a la batalla armada, digamos, no se incluyó dentro de la guerrilla y la batalla violenta, sino que se digamos, enfocó en la formación de cuadros, en entender lo que estaba pasando, en estudiar, en aprender, en la cultura, el contacto con el pueblo, y no se unió a ningún tipo de enfrentamiento violento. Lo cual no quiere decir que ellos no corren riesgo, porque todo peronista en ese momento corría riesgo, pero ellos no fueron los incitadores de violencia, lo cual hizo que todos los que estuvieran incluidos ahí, al menos eso creo yo, o la mayoría, no terminaran muertos, obviamente. ¿Quiénes tenemos conocidos en Guardia de Hierro? Bueno, por ejemplo, De la Sota, Julio Bárbaro, el gobernador de Formosa, Gildo Infran, y después, bueno, aparecen personajes como Roberto Grabois, el padre de Juan Grabois, el actual dirigente que anda por los medios, pero en general lo mismo Grabois que Daniel Santoro, el pintor, venían de otra agrupación que luego se junta con Guardia de Hierro y bueno, terminan todos en el mismo grupito. Daniel Adrogué, Humberto Podetti, Liliana Gardulich, Marta Cascales, perteneció a Guardia de Hierro. Marta Cascales es la mujer actual de Guillermo Moreno. Bueno, esos son los datos, digamos, biográficos, por decirlo de alguna manera. Acá me había notado una distinción que en su momento me pareció interesante y ahora meditándola un poco más ya la criticaría más, pero en su momento algún autor, que no me acuerdo quién era, distinguía esto que estaba hablando recién de tradición y modernidad como que la tradición era la representante o digamos que eran los elementos que la componían, el orden, la autoridad y la jerarquía, en contraposición a la modernidad que representaba básicamente los valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, sí, puede servir como distinción. ¿Por qué es esto? Porque en general, actualmente, cuando alguien empieza a mencionar el concepto de tradición y demás, ya se lo empieza a asociar a la derecha, a los fascismos, a los autoritarismos, al conservadurismo, lo cual muestra que esa persona no sabe qué es la tradición, pero en general se lo tiende a marcar para ese lado,
Pero bueno, no, la verdad que esta distinción hoy, si la tuviera que pensar más, no la aceptaría. ¿Por qué? Porque ya Castellani lo decía: libertad, igualdad y fraternidad son los valores que la cristiandad levanta desde sus comienzos. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que tenemos con la Revolución Francesa? La secularización de esos tres conceptos: libertad, igualdad, fraternidad. Obviamente que la libertad, como opuesta al orden, ya no es libertad, es libertinaje. La igualdad en oposición a la autoridad, como que nadie manda, ya no estaríamos hablando de una autoridad, sino de un autoritarismo. Obviamente que el autoritarismo es un exceso que pueden ejercerse tanto dentro de la modernidad como dentro de las formas de gobierno, las formas de organizar la sociedad previo a la modernidad. Y la fraternidad en oposición a la jerarquía. Bueno, ya ven que esta confrontación de conceptos no resulta tanto, pero es cierto que a veces se la utiliza. El orden, la autoridad y la jerarquía para hablar de la tradición. ¿Por qué? Porque un orden trascendente. Estos tres conceptos también los podemos secularizar y obviamente no podríamos decir que el gobierno de la Unión Soviética no tenía orden, autoridad y jerarquía. Había jerarquías, había un orden burocrático impresionante y había una autoridad autoritaria máxima, y no por eso se lo vuelve tradicional. Y de la misma forma, con libertad, igualdad y fraternidad, esos tres conceptos los podemos encontrar dentro de la cristiandad y no confundirlo con la Revolución Francesa. Así que es una falsa contradicción o una simplificación demasiado fácil que, si no la sabemos tomar con pinzas, nos puede confundir. Para hablar de tradición también tenemos algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque tradición, a grandes rasgos, cuando acá el gallego nos empiece a hablar de las formas de gobiernos antiguas o del mundo antiguo, que nos va a hablar de los pueblos griegos, romanos, puede mencionar en algún momento los pueblos hindúes, el pueblo judío, y bueno, dentro de la cristiandad obviamente también. Todo aquel que tenga contacto con la tradición va a hablar de símbolos, de imaginario, de lenguaje, de logos, como dice el título de este video, de mitos, de logos, de historia comprendida dentro de una historia trascendente, o de una historia que trasciende lo meramente contingente del día a día que vivimos. Entonces, una tradición se va a remontar a algún texto sagrado. Tenemos la Ilíada y la Odisea, tenemos los Upanishads, los Vedas en la India, tenemos el Avesta, tenemos el Corán dentro del Islam, tenemos la Biblia dentro del cristianismo y obviamente la Torá dentro del judaísmo. Todos esos pueblos se refieren a un texto sagrado, a mitos, a símbolos, al taoísmo. Acá me anoté también. Bueno, ahora cuando empieza a resquebrajarse la modernidad, ¿qué va a pasar? Y a aparecer, dijimos, dentro del más o menos la fecha 1517, cuando aparece Lutero y empieza esta cuestión de que cada uno lea y interprete, en este caso la Biblia, como prefiera, como ahí se saca a la autoridad, en este caso eclesiástica, que es la encargada de dirigir y ordenar, o digamos así, la autoridad que es la encargada de interpretar correctamente, en este caso un texto sagrado. Van a aparecer las traducciones de los textos sagrados para toda tradición. El hecho de traducir algo sagrado, algo escrito sagrado, le quita ese valor sagrado. Al aparecer la Biblia en los distintos idiomas,
en el principio de Europa, van a aparecer los nacionalismos que se van a apropiar cada uno a su manera de este texto. Se empieza a resquebrajar el diálogo intelectual en Europa. Obviamente los pensadores ya no van a escribir en latín, sino que cada uno va a escribir en francés, en español, en italiano, en alemán, en inglés. Entonces esto hace que el diálogo intelectual se rompa. Va a aparecer el racionalismo, el positivismo, el naturalismo. Esto que va a generar que este racionalismo, que va a dejar de lado toda la cuestión simbólica, poética, muy importante lo poético, mitológico, todo eso se va a dejar de lado, aunque va a aparecer trasvestido como el hermetismo de la época, los primeros magos, alquimistas, estos racionalistas que al mismo tiempo van a estudiar simbología, astrología. Entonces vamos a tener lo que se va a llamar en su momento ocultismo. Ya no tenemos una tradición, tenemos líneas ocultistas que van a jugar con símbolos, van a jugar con creencias, con ideas, con textos. Entonces tenemos una dualidad ahí, una esquizofrenia que nos rompe esa unidad, en principio, para que cada uno logre una conciencia unificada. Al mismo tiempo esto rompe obviamente la comunidad, porque siempre el ocultismo se practica a la sombra de la comunidad, no es algo que se va a compartir comunitariamente, sino que se va a hacer oculto. Así que bueno, el racionalismo unido al hermetismo nos va a dar las distintas teosofías, masonería, antroposofía, neopaganismos, las distintas sociedades secretas que van a aparecer en los distintos países. Esto va a tener obviamente un impacto en Europa y un impacto en los autores que vamos a mencionar después. Entonces ya no son autores tradicionales, son autores, por poner el caso emblemático, Leopoldo Lugones, estudioso de teosofía, estudioso de el hermetismo, de la tradición griega, pero al mismo tiempo de todo esto, que va a ser una mixtura muy particular, por decir una palabra. La modernidad también se va a caracterizar por una visión gnóstica de la vida. ¿Qué es la visión gnóstica a grandes rasgos? ¿Por qué también va a aparecer en el siglo XIX, XX? Vamos a tener pensadores muy importantes que no hay que desacreditar. Por el hecho de decir que es gnóstico no desacredita a esta persona, pero sí que no la vamos a incluir dentro del pensamiento, digamos, tradicional, católico, hispánico y demás, y tampoco el pensamiento como el de Sebrelli, que podríamos decir que es de izquierda, materialista y demás. Pero es una cosa ahí intermedia, ¿no? Autores importantes tenemos a Guénon, René Guénon, lo hemos mencionado muchas veces en este canal. Podríamos hacer alguna vez algún programa referido a él y a su obra, por lo menos para presentarla. Un metafísico, vamos a llamarlo así, es un metafísico que va a, digamos, centrarse en el aspecto iniciático de todas las tradiciones con mayúscula, y no tanto en el aspecto religioso, el cual él va a poner en un segundo plano como una cuestión exotérica que la comunidad va a tomar, pero que no va a alcanzar la profundidad que se requiere estudiando, meditando, contemplando, que es todo lo que va a tratarse en el esoterismo, ¿no? Julius Evola, pensador italiano, dijimos Guénon, francés, Julius Evola, un italiano, anticatólico,
nietzscheano, podríamos decir. Sebrelli a Lugones lo ubica dentro del pensamiento nietzscheano también. Tenemos el pensador Jung, pagano, podríamos decir, un pagano alemán. Y después, bueno, va a aparecer que mencionamos a Jung, bueno, obviamente lo tenemos a Freud, si nombramos a Jung lo tenemos a Freud, todas ideas que en el principio del siglo XX y mitad van a influir de manera notable en todos los autores que vamos a mencionar después que pensaron en nuestro país, el psicoanálisis, Lacan y demás. Y obviamente llegamos a los años más cercanos a lo que estamos viendo ahora, donde todo esto, que si bien era una mezcla de gnosticismo, de ocultismo, racionalismo y demás, no dejaban de ser pensadores sólidos, complejos, con obras vastas y difíciles de digerir. No eran cuestiones que uno estudia un fin de semana y ya lo toma o lo descarta, sino que eran pensadores fuertes, con los cuales por ahí uno no coincidía, pero que había que arremangarse para poder debatir. En cambio, ya los últimos años empezamos a ver todos los movimientos New Age que van a aparecer, obviamente, desde los años 60 en adelante, de los cuales, por ejemplo, Lacan se va a reír bastante. Tenemos el Mayo francés y ahí van a aparecer todas las New Age, hasta llegar a unos libros muy baratos de autoayuda y, bueno, todo lo que tenga que ver con, digamos, psicología barata, por decirlo de alguna manera, que ya nos ha disuelto absolutamente la intelectualidad argentina, para llevarlo a nuestro lugar. Pero bueno, tenemos ese recorrido que hacen los distintos... cómo la biblioteca se nos ha ido caotizando, ¿no? Desde tener distintos textos sagrados para pasar al racionalismo, el hermetismo y demás, que ahí eso se nos bifurca de miles de maneras, y bueno, hasta llegar a la modernidad. Pero bueno, espero no haber sido muy complicado, pero todo eso lo vamos a mencionar ahora, cuando veamos cada libro, ¿no? Tenemos todas estas diferencias y las remarco una y otra vez para que se entienda que no es solamente entender este libro contra este y elegir un bando, sino que son a modo de ejemplo, muestras como un botón y nada más. Acá voy a mencionar, bueno, el que sigue el canal sabe que acá somos peronistas, entonces voy a mencionar para los peronistas que nos siguen y para los que no también si les interesa, una página y media creo que es en total. Este es el modelo argentino para el proyecto nacional de Juan Domingo Perón del 1 de mayo de 1974, es decir, 2 meses antes de que Perón fallezca. Va a presentar este trabajo y, como el título lo dice, es un modelo de cómo organizar la Argentina, y tiene un apartado dentro de todos los títulos. Déjenme ver dónde era que estaba. Acá, ya en la última parte va a decir la función de los grandes sectores de la vida nacional: el gobierno, los partidos políticos, los trabajadores, los intelectuales, los empresarios, la iglesia y las fuerzas armadas. Bueno, vamos a leer qué decía Perón sobre la función de los intelectuales. Dijimos página 87. Ténganme paciencia, esto no va a ser muy largo, pero me parece que va a servir como ordenador de todo lo que fuimos diciendo y como puerta para lo que venga. Los intelectuales. El mundo vive un periodo de extraordinaria evolución en los ámbitos científico, tecnológico y filosófico, lo que origina cambios trascendentales,
muchos de los cuales ocurren a lo largo de la vida de un solo hombre. La figura del intelectual constituye un verdadero seguro contra la incertidumbre y la vacilación. El futuro debe edificarse sobre bases tanto filosóficas como eminentemente prácticas. Por ello, el intelectual debe remitirse a interpretar el cambio y a visualizarlo con suficiente anticipación, a poner en juego la inteligencia junto con la erudición, la ciencia social junto con la ciencia física, el mundo de las ideas junto con el de la materia y el del espíritu, y la idea junto con la creación concreta. Se hace necesaria la presencia activa del intelectual en todas las manifestaciones de la vida. Pasó la época en que podía admitirse la carencia o evasión de talentos. Cuando rige una sociedad competitiva que se mueve económicamente en función del beneficio y que no valoriza el costo social de su forma de ser, la necesidad de la intelectualidad se remite básicamente a los procesos de producción y a las exigencias del mercado. Los intelectuales de las ciencias sociales quedan allí al ser evaluadores de un cambio social de cuyo proyecto no participan y resultan idealistas, trabajadores conceptuales de alto nivel pero no activistas del cambio. Cuando por el contrario se requiere construir una democracia social en la cual se produce según las necesidades del hombre, se valoriza al hombre en función social como el fin de la tarea de la sociedad, se asume la necesidad de trabajar con programación y con participación auténtica y se toma la responsabilidad de formalizar un proyecto nacional y de concebir la sociedad del futuro y trabajar para ella en un proceso. La dimensión de la tarea intelectual que ese proceso requiere se hace realmente muy grande. Para identificar en nuestro medio el papel de los intelectuales basta recordar que el proyecto nacional al que aspiramos tiene valor no solo conceptual sino práctico y resulta de una tarea interdisciplinaria. Para ello debe tenerse en cuenta especialmente lo que los intelectuales conciben, lo que el país quiere y lo que resulta posible realizar. Su tarea de aporte a la reconstrucción de la argentinidad está casi claramente definida. La forma de enfrentarla está también precisada por el hecho de que la labor debe ser realizada por todos los elementos que representan a nuestra comunidad. Toca a la intelectualidad argentina organizarse para asumir su papel. El intelectual argentino debe participar en el proceso cualquiera sea el país en que se encuentre. No han de bastar para ello las declaraciones ampulosas. El sistema liberal ha formado intelectuales para frustrarlos. Les ha negado participación y ha creado las condiciones para que no exista reconocimiento social ni reconocimiento económico a su labor. La distorsión de la escala de valores ha sido tan absurda que el intelectual argentino ha terminado siendo un extraño en su propia tierra. La comunidad que deseamos consolidar tiene que desarrollar un conocimiento social adecuado a la labor del intelectual auténtico y adoptar previsiones que preserven siempre este estado de cosas. Se trata no solo del reconocimiento económico, sino particularmente de su valoración social y política. Se trata también de su participación y de establecer medios de evaluación del intelectual auténtico. Queremos, por lo tanto, una sociedad en la que el hombre valga por sus conocimientos y sus condiciones morales y no por sus diplomas y sus vinculaciones sociales. Esto exige un adecuado régimen universitario y la vigencia constitucional de los derechos del intelectual. Se acabó el ítem del intelectual en este libro, con lo cual ahí está dicho todo, bastante amplio, pero está dicho todo. En algo va a coincidir Perón con Sebrelli. Me anoté acá la cita, espérenme. ¿Dónde la puse? Bueno, ya va a aparecer, pero era una cita que más o menos decía que en general el intelectual nunca se lleva bien con el político y él... A ver, la tengo allá, denme un minuto. Vamos a leer.
Los intelectuales rara vez son capaces de realizar en la práctica sus ideas y los políticos no están dispuestos a subordinar la acción al pensamiento. Esto dice Sebrelli al inicio nomás del libro y bueno, en parte coincide con lo que dice Perón, ¿no? El sistema liberal ha creado una manera de trabajar que le da poco espacio al intelectual, o el espacio que le da solo sirve para que se la pase hablando, publicar libros, artículos en revistas y no mucho más. No, que eso no tenga realmente un impacto importante en la comunidad. Dicho esto, la función de los intelectuales en el modelo argentino para el proyecto nacional, después habría que seguir con la función que todos los otros miembros de la comunidad tienen. Voy a mencionar las distintas líneas que yo antes de leer el libro ya más o menos tenía separadas, así que bueno, coincide bastante. La verdad es que a la hora de nombrar qué autores o qué intelectuales o qué lecturas cada grupo político ha tenido a lo largo de las distintas épocas, estos dos libros van a coincidir. El tema es que la valoración que hacen de cada uno de esos libros, textos y autores obviamente no va a ser la misma. Pero básicamente cuando uno, quitando a toda la... Bueno, no, quitando no, porque acá está. ¿Qué nos podemos encontrar cuando tomamos intelectuales argentinos? Ensayistas, historiadores. Vamos a sacar, eso sí, la parte de literatura, aunque quizás se nos escapa alguno, pero principalmente los que piensan las ideas políticas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los anglófilos, me anoté acá, o filo Inglaterra, bueno, que es lo mismo, ¿no? Los grupos que les encanta mencionar o citar autores ingleses. Ahora, acá tenemos un subgrupo o una división dentro de este mismo ítem, porque tenemos nacionalistas católicos que van a nombrar todo el tiempo católicos ingleses, Chesterton, o católicos o protestantes o anglicanos o criptocatólicos y demás, pero dentro del cristianismo, de la línea del cristianismo. Chesterton, C.S. Lewis, Tolkien, Hilaire Belloc, nombrar algunos, Shakespeare, si nos vamos a otra época. En contraposición con políticos que les encanta citar ingleses, de la línea de Churchill y la masonería y Locke y Hume y Hobbes y demás. Es decir, dentro de este mismo anglofilia no vamos a tener un bloque sólido, sino que un bloque que confrontaría, obviamente. Después tenemos los filogermanos, ¿no? Los fanáticos de autores alemanes. Autores alemanes nos referimos a Schopenhauer, la obra de Wagner en literatura, en poesía y demás, y política también. Los nietzscheanos, obviamente. La figura de Oswald Spengler es muy importante para algunos autores argentinos como Ernesto Quesada. Y bueno, todo el ciclo de la Segunda Guerra Mundial impacta de lleno en muchos intelectuales argentinos, ¿no? Después tenemos los filoespañoles o falangistas. Acá tenemos varias divisiones. Tenemos los falangistas o los hispanistas o los, podríamos decir, los que rescatan la figura del jesuitismo en la Contrarreforma y toda la obra barroca que el jesuitismo hizo en España y después en América, ¿no? Después tenemos los que empiezan a discutir ya más que nada los distintos hitos en la historia argentina. Tenemos los criollos o nacionalistas, les puse, ¿no? Porque a veces el mote de nacionalismo genera cierto problema, pero son los de la histórica línea San Martín, Rosas, Perón,
esta línea, ¿a cuál se opondría? Se opondría a la línea 25 de mayo, ¿cómo sabemos decir? Bueno, ni hablar los que se lamentan de que en este país no haya hecho pie Inglaterra en las invasiones inglesas, ¿no? Bueno, salvando esto, 25 de mayo, caseros y la fusiladora o revolución libertadora serían como la oposición a todo esto. Tenemos los filo norteamericanos, obviamente Sarmiento es uno de los principales, pero después tenemos más que nada los que se han enamorado del modelo capitalista que representa la potencia norteamericana, y los valores liberales masónicos, podríamos decir, que Norteamérica representa. Los filos franceses, esto lo vemos más que nada en la literatura, aunque en la formación de los militares que van a formar parte de la represión durante los distintos gobiernos dictatoriales se van a formar, entre otros, con franceses, ¿no? Los franceses que tuvieron una batalla importante en Argelia y en la guerra de Indochina, bueno, con esos tipos. Y después tenemos, obviamente acá entraría, digamos, la línea de izquierda y demás, que les encanta mencionar a Suramérica como Latinoamérica, ¿no? Acá entra la cuña francesa, en la defensa de los pueblos originarios, las minorías, y acá se mete, bueno, toda la ensalada moderna, ¿no? De la defensa del medio ambiente y todo lo demás. Acá aparecen los que obviamente van a ser pro Cuba, pro Venezuela, pro Rusia, pro China y demás. Al mismo tiempo, podemos hacer otra división. Bueno, quizá esto se está volviendo muy complejo, pero es introductorio, lo pueden frenar y volver a empezar, pero la verdad es que son todas las categorizaciones que podemos hacer para entender a los pensadores nacionales. Los defensores de Oriente en contraposición a Occidente. ¿Por qué menciono esto? Por lo que dije antes de la figura de Guénon, que es un defensor, Guénon, Xuan y demás, que parecen defender mucho más la visión de mundo oriental en contraposición a la occidental, como que Occidente ya está perdido y nos tenemos que salvar o resguardar o apoyar en Oriente. Obviamente esto se opone a la defensa de Occidente, ¿no? Hay un libro en defensa de Occidente. Y si no, también una tercera pata que podemos ser nosotros, los criollos, los hispanos, los hispanoamericanos, los mestizos, ¿no? Y acá me gusta rescatar la figura de Alberto Huele, ¿no? Pensador, filósofo, como el que dice él, arqueeta, ¿no? Argentino, criollo, defensor de lo propio, antes que de lo ajeno, extranjero. Bueno, esta división ya la hemos mencionado, puede servirle a alguien como para entender o ubicar a los distintos autores que vamos a ver después y a los que quiera agregar. ¿Cómo está estructurado este libro? Vamos primero con el de Sebrelli. El índice, por empezar, en la tapa, una foto de Argentina, ¿no? Aparece Buenos Aires. Básicamente Sebrelli se enfoca en Buenos Aires, habla desde Buenos Aires y tenemos edificios, modernidad, con lo que parece ser acá una villa miseria, ¿no? Y lo que iba a buscar era el índice. Primero vamos con el índice. ¿Por qué? Porque acá vemos cómo divide Sebrelli todo el texto. Va a arrancar con la República Conservadora, Sarmiento y de ahí en adelante, Alberdi, Echeverría y demás.
Segundo capítulo, transición del liberalismo al nacionalismo. Capítulo 3, radicalismo. Capítulo 4, nacionalismos. Capítulo 5, peronismo. Capítulo 6, militarismo. Capítulo 7, izquierdas. Interesante que izquierdas se las pone en plural. Y octavo, la difícil democracia. ¿Cómo está dividido, en cambio, el libro de el Gallego Álvarez? ¿No? En la foto tenemos a Perón. Acá adentro está la foto extendida, ¿no? Hay algunas figuras más y en la parte de atrás el país, ¿no? Representado el país en contraposición a solamente Buenos Aires y un sectorcito. En la foto de dentro, no en esta, que hay menos, sino que en esta tenemos a Carlos Suárez, Susana Lamas, el general Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, Fabio Bellomo y Alejandro Álvarez, por último, que sería este que está acá, ¿no? Muy jovencito él. El libro, ¿cómo se divide? Me lo anoté acá porque ya es más complejo. El libro este, digamos, no fue pensado como libro, sino que es un aglutinamiento de textos que se han ido haciendo a lo largo de los años. No digo que sea caótico el libro, está bastante bien ordenado, pero tiende a repetir o a volver a hablar sobre algo que ya se mencionó, pero desde otro lugar, ¿no? Mencionando otras cuestiones. Así que no es que es repetitivo el libro, hay que leerlo completo. Podemos decir que está dividido en 4 grandes bloques. Un informe histórico en el primer lugar. En eso se parece mucho a aquel en el que hace un recorrido rápido en pocas páginas, 10, 20 páginas, por la historia que va a desarrollar después. Un segundo bloque, la nación argentina, que consta de 7 partes. Un tercer bloque, relato histórico dividido en 3 partes, el primero dedicado a Perón, el segundo al Estado y el tercero a la contracultura. Y un cuarto bloque, significado de lo orgánico, de la organización y del caos. Tiene 5 capítulos. Después hay una serie de consignas y el libro este, si lo compran, viene con un CD, si el que se lo vende no se lo vende usado, se lo va a vender con un CD, con un montón de documentos que no vamos a tratar en esta ocasión. Así están ordenados los libros y voy a comenzar por hablar de... espérenme que lo encuentre. Es una cita que quiero leer tal cual, porque va a reflejar lo que vinimos hablando, ¿no? Esta cita que voy a leer de este libro de Sebrelli está al último. Sebrelli termina el libro de esta manera. Una democracia sin mitos implica la sustitución de la unidad por la pluralidad, bien digo, repito, una democracia sin mitos implica la sustitución de una unidad por la pluralidad, del todo por las partes, de lo único por lo diverso, de las mayorías por el consenso, del conformismo por la disidencia, de la ideología por el espíritu crítico, de la coerción por el acuerdo, del comunitarismo orgánico por la libre asociación de individuos autónomos, del movimentismo o corporativismo por el sistema de partidos, de los particularismos nacionalistas, religiosos, tribales, clasistas o sexistas por la individualidad y la universalidad. Acá, si vuelven a escuchar este listado de oposiciones, vamos a tener como 2 columnas, ¿no? Si tenemos una democracia sin mitos, ¿qué vamos a tener? La pluralidad, la defensa de la parte por encima del todo, lo diverso, la disidencia, el espíritu crítico, como si la ideología se opusiera al espíritu crítico, como si uno pudiera tener espíritu crítico sin ideología o sin una visión particular. Pero dijimos, pluralidad,
la democracia, pluralidad, lo diverso, la disidencia, el espíritu crítico, la asociación libre de individuos autónomos y la individualidad en contraposición, obviamente, al mito, a la unidad, al todo. Conformismo, dice, bueno, no sé por qué nos tilda de conformistas. Ideólogos, bueno, ya la cuestión ideológica no entra dentro de la visión tradicional, obviamente. Para el tradicional, hablar de ideología es hablar de antitradición. El comunitarismo sí es un valor dentro de la tradición, el corporativismo, y obviamente lo religioso, lo tribal, lo nacional, lo identitario, que el tradicional ve desde un cierto aspecto de manera positiva, obviamente no como negando lo otro, sino como respetando la particularidad propia. Bueno, para Sebrelli todo eso va a ser pavadas, ¿no?, que solamente llevan al conflicto. Y cierra Sebrelli diciendo: aspirar, por lo tanto, a ese inestable equilibrio llamado por Kant insociabilidad sociable o sociabilidad insociable. Es decir, Sebrelli cierra este libro con Kant, ¿no? En cambio, ¿cómo arranca el Gallego Álvarez? Dijimos que esa cita cierra el libro de Sebrelli. En cambio, a ver qué página era, porque más o menos primero están las introducciones, los saludos y eso, que vamos a saltear, están las fotos, una carta y demás. Pero el prólogo comienza así: la historia no comienza con la relación de los hechos del pasado, sino con la exposición de la memoria del pueblo, testigo y actor al mismo tiempo de esos mismos hechos. Pero débil es la memoria y aparentemente confuso el recuerdo de los pueblos. Si se consultare a los testigos, se comprobará cuán diversos son los testimonios de cada uno de ellos respecto de los sucedidos. Y la historia es, en razón del recuerdo semiconfuso, pero verdadero, donde se forja el acuerdo popular y se crea eso que horroriza a esta segunda modernidad, que se llama mito, con mayúscula, y así con mayúscula comienza la historia. La conciencia que en general tienen los pueblos como colectividad es una conciencia poética, son hechos que se relatan en torno al fuego del hogar, sea este cual sea, desde una cueva o una tosca casa hecha por los mismos narradores y también por los que atentamente oyen y aprenden. Se relatan, se cuentan y también se cantan. Ha nacido así la poesía, el canto y también la música. Se podría intuir así que la poesía ha precedido a la prosa, la justicia es anterior a la ley y el mito ha precedido a la historia, y así la conciencia de ser ha precedido a la conciencia del ser. ¿Los hombres también procedemos como los pueblos, o es que acaso no somos los que los constituimos? Y después del tiempo que nos separa lleno de promesas y frustraciones, en el hoy de hoy reposamos no solo en nuestros recuerdos personales, sino también en el de nuestros coetáneos, de nuestros hermanos y, por qué no, también de nuestros antiguos enemigos. Primero ha sido el mito y luego el logos ha tomado su lugar, aunque en la vida de los hombres su reemplazo no es absoluto, sino gradual y parcial y nunca es completo. Se ha adueñado el mito del ámbito del sueño y de su latido y repercusión en la realidad tanto diaria como de proceso, y el logos ha ocupado la conciencia racional, árida y áspera, verdadera en tanto espejo de los hechos del hombre y también nebulosa en tanto está ausente la necesaria ensoñación de toda vida, no para olvidarse de sí misma, sino precisamente para recordar, porque no hay recuerdo sin sueño ni realidad en ausencia de verdad y de aspiraciones a la existencia de un mundo nuevo. Bueno, y continúa, ¿no? El mitoi que traspasa el logoi, el niño en adulto y el mito en historia, sin dejar su condición original que permanentemente continúa enseñando al ser a ser. El mito engendra al logos hasta que se ocupa su lugar para ser el pastor del ser.
En este sentido, Odiseo no deja de navegar en busca de Ítaca, de inventar el caballo de madera y de vengarse de los pretendentes de Penélope. El viaje interminable de Ulises continúa midiendo el Mare Nostrum romano, el Tálasa griego y la puerta de América que España, pasando ultra Gibraltar, abriera, pese al non plus ultra de su escudo nacional, para transformar y retransformar el mito en historia, la historia que dejó de sí más de 20 cachorros del león ibérico. De modo que esta historia, no menos verdadera ni menos cuasi mitológica, comenzó del modo que sigue Alejandro Álvarez. Bueno, y ahí comienza el libro, ¿no? En otra parte del libro vamos a tener la frase: si es mito, es verdad, ¿no? No el mito como una construcción ni como una mera creación humana, como invención humana, sino como una primera revelación, ¿no?, de ese orden que nos trasciende. Sin mitos, democracia sin mitos, y el mito como fundante, el mito, la verdad, el mito y la verdad. Obviamente para el tradicional hay una verdad que se manifiesta de muchas maneras, de manera poética, de manera racional, hasta cierto punto, en el día a día, en la realidad. No se niega la realidad, para el tradicional existe una realidad. Más allá de que haya tradiciones como la hindú que hablan de Maya como una cuestión de que lo que estamos viviendo es una ilusión, ¿no?, y la realidad es otra cosa, pero ese lenguaje, para discutirlo, hay que introducirse de lleno en esa tradición y no empezar a mezclar. En cambio, la arbitrariedad, la contingencia, el caos, la relatividad de todo es algo propio de la modernidad. Esta hoja ya la utilicé. Vamos a ir dejando de lado y vamos a ir con sí, vamos a ir con algo que tiene relación con lo que leí acá. El gallego Álvarez habla de Odiseo y en una parte va a mencionar, va a hacer una distinción entre la Ilíada y la Odisea, diciendo que la Ilíada es una tragedia y la Odisea es un drama. ¿Y por qué hace esta distinción? Bueno, acá, si dejamos de lado un cachito a Sebrelli y vamos a mencionar a un autor que acá en este canal citamos bastante seguido, que es Ángel Fareta. En esto no coincidirían, ¿no?, con lo que vamos a decir ahora. Para el gallego Álvarez, como para muchos autores, no es un invento de él, sino que realmente hay una corriente que habla de que el mundo de Grecia y demás era trágico y que eso se va a romper con el cristianismo, es decir, el cristianismo va a representar o va a significar el fin de la tragedia. Algo que Fareta y otros autores no van a compartir. Para ellos, una obra como la de Shakespeare, una obra trágica como la de Shakespeare, una obra como la de Calderón de la Barca, van a ser tragedias y al mismo tiempo se van a incluir dentro de la tradición cristiana. En cambio, el gallego va a hablar de que no hay tragedia en España y la obra de Shakespeare la incluye dentro de la oligarquía del periodo isabelino. Entonces acá tenemos distinciones grandes, ¿no? No son detallitos, sino que realmente estaremos hablando de posturas muy diferentes, con lo cual vuelvo a decir que este libro es para pensar un montón de cosas, pero no quiere decir que necesariamente todo lo que se diga ahí uno lo comparte al 100%. En algunos casos uno se queda pensando. La verdad es que no sabría decir si tengo una postura tomada con respecto a esto que estoy diciendo. Pero volviendo al libro, ¿qué va a hablar el gallego? Que los griegos van a utilizar la tragedia, obviamente, como
un ritual sagrado, no era una cuestión de mero entretenimiento, sino que eso sí va a ir degradando para pasar de la tragedia al teatro, y del teatro sí se va a llegar a el mero espectáculo, ¿no? Ahí cuando se empieza a perder la cuestión sagrada que el cristianismo va a retomar, pero según el Gallego se deja de lado la tragedia. Entonces él hace una distinción, puedo leer un pedacito, 253 la página. Página 253. El paradigma histórico del hombre, por tanto, es Ulises. El resto, los otros personajes, forman parte de una fábula. En el siglo 8 o 9 a.C., cuando se escribe o se reúne la Odisea, el relato histórico es mitológico, era fábula, venía ya impregnado de lo trágico, y es en Ulises que emerge el hombre verdadero. El proceso exilio, peregrinación, retorno, que es el modelo de Ulises, también es el modelo del pueblo de Israel por 2 veces y en realidad por 3, la primera vez en el exilio en Egipto, la segunda en Babilonia y la tercera en la diáspora. Es el exilio, es la peregrinación, corta o larga, poco importa, y es finalmente el retorno. Bueno, interesante para pensar, ¿no?, esta distinción que hace él. Y otra cuestión, que es la que más me va a interesar resaltar ahora, anoté acá el tema de la contracultura. Después voy a aquel libro y voy a mencionar a todos los autores que cita Sebrelli, que son para tomarse el tiempo y trabajarlos detenidamente a cada uno, pero me gustaría hacer esta distinción en la página 231 ahora. Gallego habla de la contracultura. Cuando hablamos, por ejemplo, de contrarreforma, que cuando nombramos a Lutero, ¿no?, si bien la contrarreforma, la contra es la que hacen los jesuitas y el movimiento barroco, no es correcto identificar a la tradición como el que hace la contra, sino que justamente a la tradición le hacen la contra, ¿no? Entonces va a decir el Gallego: lo que en lengua vulgar se llama contracultura, los underground, las nuevas minorías, los artistas del vacío, todos los nuevos sofistas, por ejemplo, son, en mi opinión, solo una parte indisoluble de la contracultura verdadera, que es la del régimen. No olvidemos que ellos siempre son duales, siempre son bipolares. La bipolaridad es un rasgo fundamental de la contracultura, porque un rasgo fundamental del pensar farisaico, como ya hemos anotado, es el dualismo. Por tanto, ellos transponen este modo bipolar de percibir la realidad a los diversos pelajes con que éste se presenta, y así, en términos políticos, esto significa dividir al mundo en liberales y conservadores, o si se quiere, demócratas y oligarcas en la antigua Atenas. En Roma fue distinto, porque ahí apareció el pueblo, como masa, pero pueblo al fin. Un pueblo presente, eso es César, que no es el Partido Popular. Por esta razón Roma termina, no en una socialdemocracia, sino en el imperio. Al discernir estas particularidades, observamos que el tema de la cultura es esencial si se quiere pensar hoy en todo esto, y 2, dentro de la cultura aparece una contracultura que se produce por una disociación o desnaturalización del proceso cultural verdadero. Es decir, a la hora de uno querer entender una tradición, formar parte de una tradición, se va a incluir dentro de una corriente que se remonta hasta la noche de los tiempos, in illo tempore. Y siempre va a ser una corriente que va a verse limitada en parte por las contingencias del momento, revoluciones, revueltas, ideas políticas, batallas, conflictos y demás,
pero que sin embargo esa tradición va a continuar. La tradición nunca se frena, continúa siempre, a veces como una llamita muy leve dentro de épocas muy oscuras, pero continúa. Nunca es la contra, no es la que hace la contra, aunque por momentos parezca que uno rema contra la corriente. En realidad es la corriente que por momentos se hizo un hilo muy finito y por momentos avanza con mayor fuerza. Esa distinción es importante, y es importante esta cuestión de que la contracultura es lo que hablábamos hace un rato, es el problema de definirse como anti. Yo soy anti tal cosa, en definitiva lo que hace es no darme una entidad a mí, una sustancia, no tengo peso, soy un anti algo, la sombra sin cuerpo. Entonces es un error cuando a algunos autores que en esta época, llamémosle un Olavo de Carvalho, un Juan Manuel del Prada, un Ángel Fareta mismo, un Sebastián Porrini y bueno, muchos más, obviamente, se me van a escapar ahora, Nalén de Benoit, Alberto Vuela y demás. Sería un error ubicarlos dentro de la contracultura o, sí, como la contra, no son contra, son tradicionalistas en el sentido de la tradición verdadera, no como meros conservadores o conservaduros, sino que se valen de una tradición valiosa y no son contra algo o anti algo. Sin embargo, muchas veces, depende de los lugares donde tomemos los autores, los españoles por ahí usan mucho la palabra reaccionario. Bueno, hay que ver de qué manera se utilizan esos términos. Algunos autores los aceptan para sí mismos como ser reaccionarios, se me ocurre ahora la figura de Gómez Dávila en Colombia. Hay que ver cómo uno entiende ese término, ¿no? Algunos lo aceptan y otros no. Pero no se tiene que esto volver una cuestión dual. Yo me hago la contra de tal. Yo soy yo por mí mismo, no por cómo es otro. Acá me anoté la frase del gallego en un momento: el mestizo no es dominado ni dominador, es libre, ¿no? Entonces uno se define por sí mismo, no haciendo la contra con otra cosa. Aunque muchas veces el hecho de que alguien se nos oponga nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos, pero eso es otra cosa. Voy a hacer un repaso ahora sí por lo que Sebrelli trabajó en su libro. Me las tengo anotado de esta manera para que me sea más fácil. A ver, por empezar, Sebrelli no utiliza la palabra mito como lo leímos acá, ni como la utilicé yo en la explicación al principio. Utiliza la palabra mito en el sentido de relato folclórico, popular de la gente, como si fuese un cuentito, ¿no? O como simple falsedad o simple creación fantasiosa que sirva para ensoñar a la población, ¿no? Como simple mentira, simple falacia. Entonces en un momento va a hablar del mito del peronismo, el mito de la nación católica, como en ese sentido, bueno, acá no está hablando igual. El mito del peronismo es, todos sabemos que el peronismo existió, entonces no está en el sentido de que fue falso que el peronismo existió, sino como una construcción trucha, berreta de lo que fue la realidad. En cambio, cuando dice el mito de la nación católica es porque para él la nación argentina no es católica, sino que hay una diversidad de creencias, ¿no? Y fetiches, ¿no? Utiliza la palabra fetiche para referirse al peronismo, para referirse a, bueno, para la figura de la Virgen. En un momento dice, para los nacionalistas católicos, la Virgen es su fetiche, ¿no? Utiliza todos estos términos despectivos que lo único que hacen es, bueno, que nos pintan al personaje en relación a cómo él se acerca a estos temas, ¿no? Entonces el mito de la nación católica, para Sebrelli la nación argentina no es católica, sino que son un rejunte de creencias, ¿no? Y visiones de la vida, ¿no? No es que la cristiandad fundó este territorio.
Después con el peronismo se va a referir también con el término leyenda, las leyendas del peronismo, la dictadura del peronismo. Sin embargo, se va a cansar de decir que el peronismo no se podía quitar la proscripción del peronismo porque cada vez que el peronismo iba a las elecciones ganaba. O sea, una dictadura que siempre gana las elecciones. ¿No? Bueno, ahí flojo de papeles para describir una realidad que es más compleja que decir que el peronismo es una dictadura, ¿no? Bueno, por momentos Sebrelli es filoso para analizar ciertas cuestiones y por momentos cae en simplificaciones de charla de café o de programa barato de televisión o de artículo periodístico. Cuando habla de los nacionalismos, bueno, nos vamos a encontrar con obviamente una caterva de términos despectivos. Acá tengo la nota en la página 283. Cuando se intentaba levantar la proscripción, el triunfo del peronismo provocaba nuevamente el golpe de Estado. O sea, era culpa del peronismo que se hiciera un golpe de Estado, básicamente, ¿no? ¿Dónde está la parte del nacionalismo? Déjenme buscarla porque era interesante. ¿Me lo noté acá en la página? Sí, página 59. Momento. No, pero esperen, me voy a buscar la cita porque es más fácil, porque si no voy hasta 3 horas. Perdón la desprolijidad, pero así es más fácil. Tenemos sobre nacionalismo, que digo está en la página 59. La nación es un artefacto. La nación argentina es, por lo tanto, una formación contingente. Somos argentinos por azar. Página 63. Los litigios por la posesión de un pedazo de tierra no son problemas metafísicos ni ontológicos, no responden a la predestinación telúrica de seres nacionales distintos como dramatizan los nacionalistas. El amor a la patria es una abstracción. Y después va a decir, si la democratización de la sociedad argentina, no solo de sus instituciones, sino también de las conciencias, implica la desmilitarización, esta a su vez requiere la desmalvinización. La desmalvinización, tarea todavía por cumplir. Después va a decir, el trabajador, el investigador, el educador, el creador, y no el santo, el héroe o el mártir, deberían ser personajes emblemáticos del hombre de izquierda. Es decir, acá valora Sebrelli el trabajador, el investigador, o sea, el positivista, el naturalista, el racionalista, el educador, el creador, y no el santo, el héroe o el mártir. O sea, ninguna de las tres figuras que representan una visión trascendente ubicado en una tradición y demás. Constantemente Sebrelli va a hacer remarcar o va a resaltar la clase a la que pertenece el autor o el teórico del que está hablando. Por ejemplo, va a decir cómo Scalabrini Ortiz dice esto si él pertenece a determinada clase, o cómo va a representar Irigoyen al pueblo trabajador y a los revolucionarios si él pertenece a la oligarquía. Bueno, obviamente acá, como estamos hablando de un pensador bastante marxista, para no rotularlo definitivamente como marxista, pero obviamente
el marxismo en él hace que parezca que uno tenga que pensar de acuerdo a la clase social a la que pertenece, lo cual, bueno, se vuelve bastante ridículo en muchas ocasiones. En un momento dice: las virtudes no se contagian con el ejemplo, ¿no? Está bien, acá vale aclarar, esto está en la página 383, es cuando está hablando sobre el Che, la figura del Che. Entonces ahí, claro, para Sebrelli la figura del Che pasa a ser un mito de la misma forma que puede ser la figura de Cristo o la figura de un santo, como dijimos antes, o la figura de un mito, como nombramos al principio, dentro de la literatura universal. Es todo lo mismo. Entonces son como relatos, leyendas que alimentan las pasiones de la gente, pero que no es mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, basándose en eso, critica la idea de que, bueno, para los que defendemos ideales, pareciera que las virtudes se tienen que contagiar y más. Bueno, salvando esa distinción, obviamente que las virtudes tienen cierto impacto en nosotros y que la idea es que uno contagie las virtudes, más allá de que obviamente el libre albedrío para cada uno está. Bueno, ¿y qué autores menciona? Ya hice un lío con las hojas, pero me gustaría retomar. Por ejemplo, acá tenemos revisionistas históricos. Arranca con Alberdi, Sebrelli, continúa con Lucio de Mansilla, pasa por Ernesto Quesada y la visión que él tiene de Rosas. Después toma la figura de Adolfo Saldías, que muchos consideran el primero dentro del revisionismo histórico. David Peña, Carlos Octavio Bunge, menciona Sebrelli, Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez. Va a hacer una distinción después entre, por ejemplo, el Irigoyen de Gálvez y el Irigoyen de Ibarguren. Cuando hable de los nacionalistas, ¿a quién va a mencionar? Dijimos a Castellani, Membiel, el sacerdote, ¿no? Una de las obras más importantes es de Membiel, de la cábala del progresismo, extremadamente actual ese libro, o Tres pueblos en lucha por la dominación del mundo. Obviamente Sebrelli se la va a pasar remarcando el antisemitismo que todos estos autores tenían, que no vamos a negarlo, era un componente importante dentro de los textos de la época. No era una idea loca de dos o tres, sino que, bueno, aparece la figura de Hugo Wast, y por otro lado, dentro también del nacionalismo, pero de otro estilo, de otra, digamos, de otra característica, tenemos a los lectores de Jacques de Maillet, que fue una figura resaltante dentro del peronismo, ¿no? Este francés que llega a la Argentina, que tiene textos sobre antropología, historia de los pueblos nórdicos en América, los templarios en América. Bueno, acá se mezcla el esoterismo que se estudiaba en la época. Tenemos los lectores de los nacionalistas de Europa, ¿no? Porque en un momento Sebrelli dice que los nacionalistas argentinos se la pasan criticando a los que siguen ideas revolucionarias del exterior, pero se la pasan citando al mismo tiempo autores europeos, lo cual es verdad, pero no es lo mismo
citar un autor europeo, pero que al mismo tiempo sigue la tradición que vos continúas, aunque estés en Argentina, que citar a alguien que trae una idea que no se coincida o que no tenga nada que ver con la tradición de uno. Pero bueno, más allá de esa distinción, están los lectores de Morras, los lectores de Sorel, los lectores de Bonald, de José de Maistre, de Maritain. Entonces, bueno, toda esa lista de pensadores obviamente los va analizando muy superficialmente, vamos a decirlo, Sebrelli en el libro, porque no hace hincapié en ninguno, ¿no? Dijimos, a Castellani lo nombra 11 veces, pero nada más que para nombrarlo y para decir a qué bando se juntaba y nada más. No es que terminamos leyendo este libro sabiendo qué pensaban cada uno de los distintos escritores que mencionan, nada más que superficialmente los podemos hacer unas pinceladas de cada uno. En cambio, quizás este libro cite menos autores, pero es más profundo en las ideas que quiere presentar, que quiere distinguir, y eso hace que sea valioso por eso. En cambio, este sea valioso nada más que porque te cita autores que vos vas a tener que ir a leer después si realmente querés saber a quién se está nombrando. Me salté a los hermanos Irasusta, al nacionalista Ernesto Palacio, no nombra a Vicente Dionisio Sierra, que era un historiador importante también, que fue en su momento, en la época que estamos hablando, en los años 40, 50, 60 y demás. No me acuerdo en qué año falleció Sierra. Pero bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos hecho una distinción de cómo nos podemos parar a la hora de estudiar y entender la historia de nuestro país y por qué no del mundo, al menos de Occidente y de Hispanoamérica. Este tema no termina acá, obviamente, esto es un pantallazo general, una introducción. Fíjense que en el caso de este libro solamente mencioné la idea de la mirada trágica, del paso de la tragedia a la cristiandad y la idea de la contracultura. No toqué todos los temas de análisis geográficos que hace del país, las cuestiones económicas, los conflictos religiosos, la figura del judío dentro de la iglesia argentina, la figura o la función de los jesuitas en Argentina, los distintos debates de la época, la figura de Montoneros, obviamente en la historia, las guerrillas. Bueno, es un libro para leer y releer y estudiar y demás y analizar. En los últimos años el gallego mencionaba mucho los mensajes de la Virgen María. Bueno, eso es algo que también va a aparecer acá. En cambio, todo eso no aparece acá. Acá lo único que tenemos con Sebrelli son autores que él cita, comenta, agrupa entre nazifascistas, peronistas, nacionalistas, conservadores y, bueno, radicales por otro lado. A todos los critica, a todos les encuentra sombras, que obviamente las tienen, pero que cuesta encontrar algo que resalte Sebrelli como para que diga, bueno, el orden para Sebrelli es esto, o un país para Sebrelli sería esto, y nos quedamos con un Sebrelli que solamente menciona ideas utópicas o logros sueltos sin ningún cuerpo ordenado, ¿no? Bueno, espero que esto les haya servido, que les genere ganas de ir a leer alguno de los dos libros. Obviamente a mí me interesaría que lean más este, pero no descarto que lean aquel. Este libro me lo prestaron, así que mañana lo tengo que devolver, por eso ahora estoy apurado para hacer el video. Pero calculo que algún día lo voy a comprar porque es interesante para tenerlo, para contrastar, para retomar visiones
distintas de la época. Estoy revisando acá, bueno, también nombra en un momento Sebrelli Gurdjieff, bueno, también el gallego, lo nombran a Gurdjieff, a Miguel Serrano, el chileno, ¿no? Como estas figuras o intelectuales, poetas, místicos, esotéricos, que también tienen su impacto en la intelectualidad argentina, aunque a veces no nos demos cuenta, o alguna gente no se dé cuenta, ¿no? Pero está todo ahí mezclado. La figura de Carlos de Isandro, el que fue el que le trajo la idea de la sinarquía al peronismo, ¿no? Bueno, los autores son muchísimos, seguramente me dejé de lado, seguro que dejé de lado algunos, pero bueno, nombra a Tulio Alperindongui, obviamente Sebrelli, acá estoy viendo, y Joaquín B. González, Ramos Mejía, Olegario Andrade, son infinitos, la verdad que son muchísimos, pero como un primer pantallazo para acercarnos a la historia argentina desde dos líneas distintas. Ahí tenemos la tapa del libro, si alguien lo quiere conseguir, se lo lee. La verdad que no los tengo en PDF, sino ofrecería el PDF, pero no los tengo digitalizados, no los tengo en PDF, así que espero que busquen los libros, los consigan, y si no, lean algo de todo lo que mencioné, busquen en las librerías de usados, en los PDFs, algunos hay en internet, si no en las librerías de usados. Es importante para entender este tiempo y para encontrarle un sentido al caos que por momentos vivimos, que agobia, pero que no nos puede vencer, ¿no? Así que buena suerte y hasta la próxima en un nuevo encuentro con algún tema relacionado a esto, o puede ser de otro tema, ¿no? Con cine, literatura o algo que se nos ocurra pensar solo en este caso o en diálogo con otra persona que me quiera acompañar. Así que bueno, hasta la próxima, muchas gracias.